En medio del video que circula de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, asesinado hace unos días, reunido con Alarraqui, con Mario Di Constanzo, con Rubén Moreira, con Rubén Aguilar, el ex vocero de Fox, con estos personajes, en medio de llamados a la intervención de Fernanda Familiar, esta comunicadora que no sé si tenga mucho o poca audiencia, en medio de los dichos de Gustavo Petro desde Colombia, que no puede básicamente despertar sin ton ni son Trump al cóndor, dice Gustavo Petro. En medio de todo esto, Salinas Pliego, ¿no? Y sus intentos por no pagar. En medio de todo esto, una oposición que se cuelga del asesinato de Carlos Manso. En medio de todo esto, llamados hasta de Enrique Krause a una marcha nacional para el 15 de noviembre, contaminando así, permítame la expresión, una manifestación de la generación Z, los más jóvenes dicen, apartidistas dicen. Bueno, pues me da mucho gusto que nos acompañen como casi todos los lunes, a veces por cuestiones de agenda y de compromisos, tenemos que reagendar, pero siempre, siempre dispuesto para hablar sin censura el renegado mayor Jonathan Pérez, porque hay muchas cosas en el tablero que hay que desmenuzar, hay que encontrarle sentido si acaso. Mi querido Jonathan, como siempre es un placer, ¿cómo estás? Querido Vicente, qué gusto verte a inicios de semana. Me da mucho gusto y a toda tu hermosa audiencia. Pues sí, Vicente, creo que dentro de lo que ha estado sucediendo y en la coyuntura actual, la respuesta del Estado, que además es una responsabilidad del Estado, la respuesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos, del pueblo, es una de las principales, diría yo, la principal tarea que tiene el Estado inicial es el garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, del pueblo. El día de, el día de ayer se dio una respuesta conjunta del Estado a favor de lograr pacificar Michoacán. Creo que es importante empezar por la percepción y el objetivo de lo que ayer se presentó como un plan y las diferencias que estos tiene con lo que sucedió años después, perdón, años antes, con Felipe Calderón, que inicia, por cierto, ahí el epicentro de la guerra de exterminio y Y el por inicio. cierto, una guerra que sigue defendiendo en este foro de hace un rato que le presentaba a la gente, hace unos días, Felipe Calderón dice que se dejó crecer al crimen porque se suspendió la guerra contra el narco. Sigue defendiendo su guerra contra el narco después de tantos años. Perdóname la No, sí. interrupción, querido Jonathan. No, no solo, sí, no, Vicente, está bien. No solo sigue defendiendo, sino que está exigiendo de alguna forma que regrese la guerra contra el narco. Y es un tema muy importante ese, ¿no? No me quisiera enfocar directamente en eso, aunque sí es importante decir que obviamente el regreso de la guerra contra el narco es la intervención abierta de Estados Unidos en nuestro territorio, que es lo que se está buscando. Y por supuesto que los muertos sigan siendo de este lado, que la violencia siga estando generada de este lado. Eso es lo que prácticamente Calderón está pidiendo. Pero dentro de las diferencias, y justo que tiene que ver con esto, de cómo inició la guerra que yo digo, guerra de exterminio social, Vicente, creo que los medios independientes deberíamos de empezar a hablar con los conceptos de las cosas más desde nuestro punto de vista y desde nuestra narrativa, y no desde la narrativa oficial, porque la narrativa oficial era una guerra contra el narco. En realidad fue una guerra de exterminio social que tuvo colaboraciones del crimen organizado. Entonces no podemos hablar de una guerra contra el narco, ni siquiera como concepto, para que empecemos como también a través de este ejercicio de memoria histórica, decir las cosas por su nombre y decir las cosas tal cual sucedieron. Pero en esta guerra de exterminio que inició Calderón, su secretario de Gobernación en ese momento, Francisco Ramírez Acuña, desde Los Pinos, decía que con esa estrategia y advertía se iban a perder más vidas de las que ya se habían caído en ese momento. Fíjate, la manera en la que se enfoca lo que sucedió en el inicio de esta guerra, pues decir, va a haber muertes y más muertes, ¿no? Como advertencia
que era una advertencia y más bien era una condena, Vicente, una condena desde ese momento para Michoacán de que iba a haber muchos muertos y de que lo que iba a pasar con esta estrategia no era que iba a haber progreso para Michoacán, no era que iba a haber paz para Michoacán, sino que lo que iba a haber era muertos, cada vez más muertos. Esa era la advertencia con la que iniciaba de Francisco Ramírez Acuña desde Los Pinos, porque esta declaración de guerra también, pues es una guerra fácil, ¿no? Para Calderón fue una guerra fácil, él estaba desde Los Pinos. Y entonces, desde Los Pinos, Ramírez Acuña dice, va a haber más muertos como una condena para el pueblo michoacano. Y hoy lo que sucede, o ayer lo que sucedió justamente con la estrategia que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es una estrategia que no tiene que ver con muertes, sino que tiene que ver con recuperación de la rectoría del Estado en Michoacán, que tiene que ver con la recuperación de territorio del Estado y del gobierno en Michoacán, y que tiene que ver con bienestar, porque sigue siendo importante que nosotros defendamos el proyecto de paz y no el proyecto de guerra. Esto que decía Andrés Manuel de abrazos no balazos es la garantía de un proceso de paz, un proceso de pacificación. Nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la sangre, no queremos lo que se nos impuso de manera autoritaria con Calderón en el 2006. Queremos paz, queremos progreso. Y creo que lo que muestra de inicio, pues el concepto, ¿no? Mientras en el 2006, cuando se habla de estrategia de seguridad o de guerra en Michoacán, se habla de muertos y muertos, con la estrategia que se presenta el día de ayer, está muy bien definida en varias áreas. Todas estas áreas son en cuestión de recuperación de territorio, obras de bienestar, y voy a desglosar algunas de las cosas que son importantes y que me llaman la atención. Lo primero que tiene que ver es con la parte, por ejemplo, de llevar Internet a todos los hogares, incluso a las zonas rurales, el llevar luz, que por sorprendente que parezca, hay una cantidad importante de municipios y de regiones dentro de Michoacán que no están iluminadas, que no están electrificadas, y me parece que es importante. Va a haber una inversión de 502 millones de pesos para 870 obras dentro de 2026 a 2028, es decir, para los siguientes 2 años, con el objetivo de iluminar todo Michoacán. Me parece que es importante. También se va a agilizar y ampliar la conectividad digital. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, 1.390 millones de pesos para ampliar esta conectividad digital, llevar Internet a todos los hogares de la entidad, para reducir la brecha tecnológica en todas las zonas rurales. También es importante mencionar que se tiene previsto la parte educativa, que es importante, la recuperación y la disputa que sigue teniendo la cuarta transformación por el sector de los jóvenes. Eso es muy importante a propósito de estas llamadas marchas, ¿no? De la generación Z que tú hablabas también, Vicente, es la recuperación de los jóvenes. Antes los jóvenes eran, incluso en la percepción y en la propia definición de la guerra, al dejarlos sin oportunidades, al dejarlos sin educación, al dejarlos sin esperanza, la opción era, por supuesto, o migrar a Estados Unidos o enlistarse en las filas del crimen organizado, que es lo que hizo Calderón y profundizó también Enrique Peña Nieto. La cuarta transformación lo que está haciendo es disputar a los jóvenes, disputarse a los jóvenes con el crimen organizado. Hoy hay una abierta disputa, abierta, lo subrayo, por parte del Estado contra los grupos delincuenciales por este sector tan importante y diría yo tan sagrado que debe de ser los jóvenes en cualquier país del mundo, pero específicamente en nuestro país. La disputa por los jóvenes es importante y se da con los apoyos directos, las becas directas y la posibilidad de los jóvenes por un futuro mejor con oportunidades. Estamos hablando de que se inaugura una nueva beca en Michoacán llamada Gertrudis Bocanegra, que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes universitarios con los gastos como el transporte público. Ellos podrán utilizar esta beca para lo que ellos quieran, pero bueno, va dirigido en cierta parte también para el transporte. Estamos hablando de que con este programa más de 80,000 jóvenes michoacanos
que están en el nivel superior, en el nivel universitario, van a verse beneficiados. Estamos hablando de que este programa de becas en la entidad llegará ya con todos los otros programas que ya existían. Recuerda tú que también la Cuarta Transformación, con el segundo piso de la presidenta, se ha propuesto dar becas desde la preprimaria, desde lo que es el kinder hasta prácticamente la preparatoria, que lo puso Andrés Manuel, y ahora en Michoacán con esta beca para universitarios. Son 6.300 millones de pesos de inversión directa solo en la cuestión de atención a jóvenes, becas para jóvenes. Y esto significa o se traduce en que 395,000 jóvenes, niños y adolescentes van a tener ahora un apoyo directo por parte del gobierno para sus gastos y para cualquier necesidad que haya. También, y por supuesto, tiene que ver la otra parte con la disputa del territorio, que creo que es muy importante esto. Yo he explicado en diferentes espacios, Vicente, que parte de la misión principal que tiene la Cuarta Transformación en México es la recuperación del suelo patrio, la recuperación del territorio que en el pasado se cedió a los grupos criminales. Y aquí creo que es importante el esfuerzo que está haciendo. Hay un despliegue histórico no antes visto en el país y en una zona como Michoacán. Estamos hablando de Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. Es un blindaje completo para Michoacán, que además es importante decir que es una estrategia regionalizada, es decir, que tiene para cada región, conforme su problemática, conforme su tipo de delitos que están muy bien identificados, van a por formar una estrategia específica para cada región, dadas sus circunstancias y su coyuntura delincuencial, que creo que me parece que es importante. Esto se va a hacer con el plan Paricutín, que está inscrito a este plan Michoacán por la Justicia y la Paz. Lo primero que va a buscar prevenir este plan Paricutín, Vicente, es la extorsión. También después es la contención de los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto que están o que padece Michoacán. Además de que, por supuesto, garantiza que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad. Esta estrategia, es importante decir, viene con una o tiene como base una coordinación interinstitucional entre los gobiernos, las dependencias de los tres niveles de gobierno. El gobierno federal, por supuesto, con el gobierno estatal y los gobiernos municipales por región. Para ir atacando los problemas más importantes por región, va a haber una coordinación directa entre estos tres niveles de gobierno. Y lo vuelvo a decir, es una adaptación con condiciones específicas para cada zona, para cada grupo delictivo y para cada tipo de delito. Que eso es muy importante, es como hacer una estrategia a la medida de cada espacio territorial de Michoacán. Y eso creo que es de las grandes diferencias con, evidentemente, la guerra de exterminio de Calderón. Bueno, cada una de estas unidades que van a ser desplegadas en Michoacán van a tener una función muy específica, es decir, no todos van a ser todos, sino que cada una de estas unidades y cada una de esta estrategia va a tener un fin específico para prevenir y para ir limitando el poder de fuego y de acción de los grupos delincuenciales. Algunos se van a dedicar, algunas áreas y unidades se van a dedicar abiertamente al combate a la extorsión. Otras unidades van a ser o van a tener como tarea lo que es agilizar las órdenes, generar y agilizar las órdenes de aprehensión de los generadores de violencia y los grupos delincuenciales. También hay otro grupo que se va a especificar, va a estar especializado en erradicar los plantíos de enervantes, destruir laboratorios de drogas sintéticas. Habrá grupos específicos, Vicente, creo que esto también es muy importante para prevenir enfrentamientos entre organizaciones criminales y aplicar un plan antibloqueo. Michoacán, desde que se impuso la guerra de exterminio con Calderón, sufre una cantidad de bloqueos impresionantes en donde queman autos y bloquean literalmente los espacios para la transportación, es decir, territorios, carreteras, caminos totalmente bloqueados al amparo de los grupos delincuenciales. Bueno, habrá grupos especiales para prevenir estos bloqueos, lo que se llama como los narcobloqueos, pero también va a haber grupos especiales de seguridad que van a estar encargados en no permitir y prevenir que los grupos se enfrenten en los lugares públicos, en los lugares o en los espacios públicos, que creo que también eso es una de las áreas importantes
que los michoacanos han estado padeciendo y han estado padeciendo realmente de miedo al estar en medio de los enfrentamientos de los grupos delincuenciales, que Calderón los llamó daños colaterales, ¿no? Como una condena de que si te encontrabas en una población en donde ejército y grupos delincuenciales se enfrentaban, o dos grupos delincuenciales se enfrentaban, y morías, pues era ahora sí que por la patria, ¿no? Y eso se termina por completo. Estamos hablando de un despliegue, decía hace unos momentos, históricos, son más de 10,000 efectivos que van a estar distribuidos en todo el estado, que es una fuerza combinada entre el ejército, entre la Fuerza Aérea, entre la Guardia Nacional. De estos 10,500 ya hay 4,000 en operación, pero se van a sumar en los siguientes días casi 2,000 elementos adicionales, además de que otros 4,140 van a participar en una operación de contención para esto que se llama el efecto cucaracha. Bueno, lo que va a permitir estos elementos, que no son pocos, estamos hablando de más de 4,000, van a sellar el Estado, que esto va a permitir, o más bien va a prevenir que se evite la entrada o salida de los grupos delincuenciales, con una coordinación regional también con Colima, con Jalisco, con Querétaro, con Guanajuato, con el Estado de México y con Guerrero. Este operativo de sellado en esta frontera de Michoacán con otros estados va a contar con 5 helicópteros, un sistema aéreo no tripulado estratégico, estamos hablando de 18 drones, 43 sistemas antidrones. Eso es importante también porque el grupo delincuencial, los grupos delincuenciales manejan ya tecnología. Va a haber 5 células contra explosivos, también 3 vehículos desminadores y más de 1,000 vehículos militares. Esto de los vehículos desminadores es muy importante porque los grupos delincuenciales en Michoacán han estado minando diferentes espacios territoriales para defender los territorios en donde producen y en donde distribuyen droga. Y esto también ha sido muy peligroso porque explotan estas minas y matan literalmente a las personas, o causando daños mortales a las personas que pisen o que pasen por ese territorio. Bueno, va a haber también vehículos desminadores para combatir esto. Hay en el combate a la extorsión 2 planes específicos y especiales. Uno está dirigido para proteger las cadenas de producción de aguacate y de limón, que van a estarse desplegando entre 860 y 820 elementos respectivamente para proteger el empaque de limón y otro para proteger el empaque de aguacate. También es importante la capacitación que se le va a dar a la fiscalía y la supervisión que va a tener el gobierno federal, Vicente, en las policías municipales. Es importante porque tú te acordarás que en el inicio de la guerra de exterminio de Calderón, dentro del contexto del Plan Mérida, el dinero que dio, fueron más de 1,000 millones de dólares, que se le dio a la iniciativa Mérida, parte del dinero que se le dio a Calderón de parte de Estados Unidos para promover esta guerra de exterminio era supuestamente la capacitación de las policías y de alguna forma también el poder no solo capacitarlas, sino identificar si estaban infiltradas por los grupos delincuenciales y empezar a armar pues policías más, digamos, más honestas. Esto no sucedió. Ahora, con este plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se va a buscar es una supervisión directa de las policías municipales, una supervisión, capacitación y supervisión para que desde luego no haya complicidad de las policías municipales con los grupos delincuenciales o estén amenazados los alcaldes para favorecer a los grupos delincuenciales. Y creo que es una estrategia importante que va a lo medular en la cuestión de los municipios. También va a haber una ampliación de licencias de armamento, intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad de Michoacán con todos los otros organizaciones, y por supuesto que va a haber esta parte de especialización de alto impacto, de crímenes de alto impacto de la fiscalía, que creo que es bien importante porque se les va a dar equipamiento, tecnología, capacitación. Se van a realizar con esta fiscalía acciones conjuntas de operación directa que van a ser directamente también supervisadas por el gobierno federal. Se va a fortalecer la inteligencia, la investigación, se van a desplegar recursos con este objetivo, unidades especializadas para combatir extorsión y detener a los generadores de la violencia. Me parece que con todo
este plan que se presenta el día de ayer no solo se marca una diferencia con los planes de Calderón y de Enrique Peña Nieto en el pasado, sino que hay un esfuerzo sin precedentes por parte del Estado por conseguir la paz y recuperar el territorio en Michoacán. Los siguientes días serán días de reto institucional, sin duda, Vicente. Los siguientes días van a ser, siguientes días, semanas y meses, van a haber dentro de Michoacán una disputa que ya se venía dando, pero ahora completamente enfocada con los grupos delincuenciales, una disputa por los jóvenes, por la paz y por el territorio, sin duda alguna que va a ser un momento complicado para Michoacán, pero no con la promesa o con la condena del gobierno de Calderón de que iba a haber muertos y más muertos, no, sino con la garantía de que se va a hacer todo lo que sea necesario por garantizar el bienestar, la paz y la felicidad del pueblo de Michoacán, que por cierto es un pueblo que merece todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño, es un pueblo sufrido pero valiente y hoy más que nunca tenemos que estar con Michoacán y con el pueblo michoacano. Pero bueno, Vicente, creo que es importante haber hecho este desglose de lo que va a ser este plan. Yo creo que va a ser, es un reto muy complicado, sin duda alguna que lo será, pero creo que está destinado al éxito. Creo que va a funcionar y se va a lograr pacificar Michoacán. Y eso creo que es muy importante y eso es lo que está pidiendo la gente de Michoacán. Así que bueno, pues Así esto es es. una primera mirada, Vicente, de desglose de lo que va a ser este plan. Y también para que la gente esté al pendiente de los que juegan a la politiquería, ¿no? Porque pues con una ciudadanía informada va a ser más difícil que la confundan con discursos rumbo al 2027 ya y que se sigan colgando del asesinato del presidente municipal Carlos Manso y que acusen abandono cuando están todos los elementos para pues para darse cuenta que hay una estrategia, un plan y lo mejor esté por venir para nuestros hermanos michoacanos y michoacanas. Mi querido Jonathan, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto aprecia tus opiniones, tus comentarios, tus análisis, a tus trincheras independientes, a tus esfuerzos que realizas tanto en la televisión pública como en tus trincheras como Revolución 3.0 News, en donde están haciendo un excelente trabajo, querido Jonathan. Gracias, Vicente. Pues sí, estamos en diferentes trincheras. Hoy mismo, hoy lunes a las 9 de la noche, vamos a ir con todo a detalle el análisis de la reacción de los medios de comunicación después de lo sucedido con el asesinato de Carlos Manso. Vamos a hablar de cómo han estado las narrativas y los ataques desde los medios de comunicación, analizarlo, la amenaza que trae Estados Unidos también que ha sido como permanente de invadir, de injerencia en nuestro país. Vamos a analizarlo ampliamente, en aunque usted no lo vea, así que no se lo pierdan a las 9 de la noche por la señal y redes de Capital 21. Después, en punto de referencia con Azul Alzaga, también estamos allá para que no se lo pierdan. Los miércoles y los jueves tenemos en Resentidos nuestro monólogo, miércoles y jueves después de las 3 de la tarde. El jueves estamos contigo, Vicente, también en Sin Censura en la mañana. Y los sábados a las 14 horas, lo más absurdo en los medios, también por la señal y redes de Capital 21. Así que usted nos podrá ver durante toda la semana y seguir durante toda la semana en los diferentes espacios. Y agradecerte enormemente a ti, como siempre, Vicente, el espacio con tu hermosa y querida audiencia y por la valentía de tu espacio, de siempre permitir que las cosas se digan sin censura. Muchas gracias de todo corazón, Vicente querido. Cuídate mucho y nos vemos el jueves, ¿te parece? Claro que sí, te mando un abrazo, querido Jonathan, el resentido mayor, Jonathan Pérez, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme enlazarme también con el maestro Daniel Marmolejo para hablar del Plan Michoacán, para hablar de el proceso para pacificar aquel estado luego del asesinato de Carlos Manso, pero también de cómo decir.